Hola, estás escuchando Energías Educativas, un podcast de entrevistas sobre educación, donde charlaré con diferentes profesionales que nos contarán sus propuestas para acompañar mejor a nuestros niños y niñas. Mi nombre es Mónica Morcos y sí, tú también eres energía educativa. En el episodio de hoy escucharemos a Guasimara Vizcaíno. Ella es pedagoga, maestra, psicomotricista, certificada en PNL, disciplina positiva y emotional coach. Guasimara nos hablará del origen de la disciplina positiva, de sus principios, de cómo poner en práctica esta filosofía de vida y de cómo empezar a hacerlo en el aula. Les dejo con la entrevista. Bienvenida, Guasi. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Pues bien, aquí encantada de compartir contigo este ratito. Qué bien. Un placer tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Hoy nos vas a acercar a la disciplina positiva. Para empezar, como siempre, yo siempre empiezo. ¿Qué es la disciplina positiva? Bueno, la disciplina positiva, mucha gente la conoce como un método, una metodología. A mí me gusta más hablar en el término de filosofía de vida, ¿no? Cuando la conocí en su momento, que me certifiqué, pensaba pues eso, que era un método, pero según me fui indagando, buceando y trabajando en mí como persona y como profesional, pues ya me di cuenta de que es una forma de vivir, es una forma de relacionarte con los seres humanos, ya sean niños, adultos, compañeros de trabajo. Es una esencia, ¿no? Es tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Independientemente de que podamos estar en desacuerdo, de que hagas algo que a mí no me agrade. Pues esa misma lógica, usarla en la relación con los niños y en este caso con el alumnado, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues mira, el origen viene de la disciplina positiva, viene del psiquiatra Alfred Adler, que fue un pionero en su época. De hecho fue un poco, digamos, relegado o rechazado por la época. Era colega de Freud y en aquel entonces pues él tenía ideas muy novedosas, ¿no? Dentro de lo que es el marco de lo que es la psicología individual. Y bueno, él forjó de alguna manera esas ideas de cómo funciona el ser humano, y es la base de la disciplina positiva. Y digamos que la psicología de Alfred Adler, años después, Jane Nelson y Lynn Lott en los Estados Unidos, estudiantes de psicología en Estados Unidos, pues descubrieron a este psicólogo, psiquiatra, y vieron que sus teorías eran novedosas, que eran muy interesantes, y a partir de ahí empezaron a crear lo que son los talleres de disciplina positiva en su comunidad. Y de ahí se forjó todo lo que es la disciplina positiva, que después ya gracias a ella, se fue extendiendo por todo el mundo, ¿no? A China, Latinoamérica, España, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el origen. El origen viene. Sí, el padre de la disciplina positiva, digamos que es nuestro Alfred Adler. Y bueno, animo a la gente a que investigue, y de hecho hay libros actuales que explican muy bien su psicología, y es muy interesante. Lo que hay detrás, ¿verdad? Sí. Y ¿cuáles serían los principios básicos de la disciplina positiva? Yo siempre digo, a mí me gusta mucho usar palabras tipo mantra, como, ¿no? Tus rituales, algo que a ti te ancle a tu bienestar, a tu estar conectado contigo mismo, ¿no? Y que desde ahí poder relacionarte con los demás. Entonces, para mí hay los 5 principios de la disciplina positiva, que así están establecidos en sus dossier, en sus libros. La conexión y pertenencia es el principal punto, es decir, no puedes tener éxito en una relación interpersonal, repito, da igual que sea con niños, con pareja, con jefe. No puedes tener éxito si no puedes tener una relación sana con alguien, si no hay conexión y pertenencia. Ese es el principal principio. Lo siguiente es que cuando nos estamos relacionando, yo tengo que ser amable contigo, tú amable conmigo, pero al mismo tiempo tengo que ser firme, entendiendo que la amabilidad es el trato sano, el trato adecuado, donde yo te trato con dignidad, y que la firmeza es esa energía que nos permite poner límites. Claro. En un momento determinado al otro, ya sea un niño, una pareja, cuando se está excediendo. Para respetarnos. Claro. Exacto, es decir, tú puedes estar enfadado, pero tu enfado no puede atentar contra mi dignidad física, mi dignidad espiritual, emocional y demás. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de amabilidad y firmeza, a veces a la gente le puede costar entender, vale, sí, ¿qué es ser amable y ser firme? Pues ser amable y firme es, por ejemplo, en un recreo, ¿no? O cuando los niños están jugando, que les cuesta muchísimo parar de jugar.
Yo puedo ser amable diciéndote, entiendo que quieras seguir jugando, porque si yo tuviera 7 años y estuviese en el recreo, no me apetecería nada ir ahora a clases de mate. Entiendo eso y hay que dejar de jugar para poder volver a clase. Claro. Seguramente el niño va a responder mejor a esa frase que si yo le digo, venga, se acabó el recreo y déjate de tontería. Claro. No hay, es decir, empatía, ¿no? Ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque la segunda frase, la que es amable y firme, ayuda a la conexión. Porque si tú me hablas desde ese respeto, desde esa empatía y desde esa comprensión, yo siento que tú me estás viendo. Siento que te importo. Te importa mi necesidad de que me encanta estar jugando a esto. Y aún así me estás poniendo el límite, que es la firmeza y nos vamos a ir a clase. Exacto. Entonces el niño fluye de otra manera, pero no solo los niños, nosotros mismos como adultos. Es como cuando alguien te dice un no en una institución pública, ¿no? Mira, esto es así y tal. Entonces, si te lo dicen con una sonrisa y te ponen el límite, lo entiendes. Te lo tomas de otra manera. Sin embargo, si te lo dicen de manera maleducada, pues ya la persona, ¿no? El usuario se indigna y ya quiere poner una reclamación. Es un poco esa lógica. Conexión, pertenencia. Sí, el siguiente sería efectiva a largo plazo, es decir, hemos de tener siempre claro en nuestro mapa mental, cuando estamos educando, acompañando a otro ser humano, que lo que estemos haciendo es una semilla que va a ir dando frutos a largo plazo. Porque si vivimos en la sensación cortoplacista de quiero las cosas ya, la fase de educación, ¿no? La educación rápida, vamos a entrar en bucles de frustración. Y sobre todo vamos a tener la sensación de que no vemos la luz, ¿no? De que no encontramos la manera de conectar. Mientras que si tú comprendes que el gran trabajo que estás haciendo como profesor es algo que tiene un impacto en la sociedad, que tiene un impacto en el largo plazo y que lo que tú estás criando, acompañando, educando, influye en toda la estructura de la sociedad, ¡wow! Esa perspectiva te da un poder, te da una confianza en ti como docente, o como padre o como madre, muy importante, porque a veces en el día a día nos quitamos valor, nos quitamos poder, ¿no? Pareciera que el acto de criar o de ser mamá o de ser papá parece que no tiene importancia, parece que siempre nuestro trabajo es más importante que el proyecto de vida de criar unos hijos o que es más importante que un alumno saque unas buenas notas más que la relación interpersonal que establecemos con ellos en el aula, cuando que las buenas notas también están vinculadas a esa relación interpersonal. Y si no, yo te lanzo una pregunta. ¿No recuerdas tú a ese profesor que te enseñó y también te hizo sentir especial o te hizo sentir valiosa? Casi más, yo creo, exacto, la relación. Exacto. Recordamos a esos profesores, a los que por un lado me enseñaban, pero también eran divertidos, contaban chistes, se preocupaban por ti. Entonces, esa es la verdadera experiencia del aprendizaje, ¿no? El ser personas, ¿no? Y después los otros dos principios importantísimos también, porque todos ellos son muy importantes, forman el gran puzzle, es que todo aquello que estamos haciendo en el día a día con el otro, en este caso con el alumnado, es entrenar habilidades, ¿no? Hay una cosa que lanzamos siempre en los talleres, que es preguntarle a las familias o a los profesores, ¿cómo imaginas a tu alumno el día de mañana? Si haces un ejercicio de proyección de futuro, ¿cómo te imaginas a ese niño? Y todo el mundo coincide en las habilidades que quieren que sus niños desarrollen. Que no tienen nada que ver con matemáticas. ¿Sí? Exacto, todas es que quiero que mi hijo sea empático, quiero que mi alumno sea una persona resolutiva, que tenga tolerancia a la frustración, que tenga inteligencia emocional, que sea maduro ante los conflictos, que sepa resolver sus problemas. Todo el mundo, qué curioso, ¿verdad? Todo el mundo desea lo mismo el día de mañana de esos niños. Y no lo trabajamos realmente. Pero realmente la pregunta es, ¿lo estamos trabajando en el día a día? Porque esas habilidades, como cualquier músculo, se tienen que entrenar. No es algo que yo te puedo enseñar de palabra. Yo no te puedo decir, Mónica, tienes que ser empática. Ponte en la piel de tu compañero. Claro. No funciona así. La empatía se tiene que practicar, igual que practicas hacer una receta de comida y la primera te sale mal, la segunda no te sale un poquito mejor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el principio de entrenar habilidades es fundamental. Preguntarnos cada día como profesores si lo que yo estoy haciendo en el aula, el cómo lo hago, tiene un para qué, ¿no? Un para qué para el futuro. Es decir, mi manera de hablarles, mi manera de gestionar el conflicto, mi manera de plantear las hipótesis de las situaciones en el aula, ayudan a este niño, están ayudando a este alumno a que entrene esas habilidades que yo anhelo y deseo que él desarrolle. Si la respuesta es no,
hay que recalcular y volver a plantear otra forma de hacerlo, ¿no? Sin culpa. Yo siempre digo que sin culpa, sino con responsabilidad y madurez. O sea, estos son estos 5 principios a los que siempre ir cuando nos vamos, ¿no? Y nos falta el último, que es el error es una oportunidad para aprender. Sí, ese es el último y para mí es fundamental. Yo diría que es el último, pero el primero y el último son como los que cierran el bloque, ¿no? El error como oportunidad para aprender, que la frase queda muy bonita, pero si ahondamos un poquito en ella vamos a ver la importancia que tiene. Si yo cuando me equivoco, si yo cuando no cumplo tu expectativa, porque soy un ser humano distinto a ti, lo que percibo de ti es rechazo, es queja, es cuestionamiento, es juicio, todos nos paralizamos en esa energía, ¿no? Es decir, si tú haces algo mal como amiga y yo te lo reprocho de una manera ruda, ¿no? De una manera insensible, te hago sentir culpable, esa relación ya tiene una herida, ¿no? Una arista de dolor. Pues lo mismo sucede con los niños, es decir, si ellos crecen en un ambiente donde el error es penalizado, y eso lo vemos mismamente en los propios exámenes, ¿no? Es decir, esa competitividad de dónde viene de todo esto, ¿no? De que los errores son penalizados. Y la disciplina positiva lo que plantea es, equivocarse es bueno porque significa que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir entrenando eso que todavía no te sale. Y la solución no es me repliego y creo que no valgo, sino que la solución pasa por afrontar el error y decir, uy, todavía no lo sé hacer, todavía, pero lo voy a lograr. Estoy entrenando. Es un proceso, porque la vida es un proceso. Constantemente estamos en procesos, metidos en procesos que tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, educar y criar a los niños desde esta perspectiva los empodera. Entonces, cuando ellos crezcan y sean mayores, como adultos, y se encuentren con desafíos en sus vidas, una relación de pareja que fracasa, un trabajo del que te echan, esos procesos vitales no lo van a vivir como un fracaso, sino, oye, es una situación que me genera un dolor, me genera una angustia, reconozco mi emoción inevitablemente y no lo puedo controlar, no pasa nada, pero ahora me voy a ir al trozo del mundo donde yo tengo poder y voy a ver que puedo ir mejorando, que puedo ir cambiando para llevar mi vida al punto que deseo en las distintas áreas. Y eso al final es un adulto empoderado, pero para tener adultos empoderados hemos de criar desde otra perspectiva. Y estos 5 principios nos da un poco ese mantra, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los profesores en los talleres que se lo impriman, que lo pongan como ellos quieran decorado y lo tengan como ahí, ¿no? Enfrente de tu despacho, en tu mesa, en tu libretita de reuniones y siempre, ¿no? Siempre lo estés viendo porque yo por lo menos lo hago así. Cuando veo que no conecto con un alumno o veo que un alumno se me está atascando, me voy a mis principios y digo, estoy creando la conexión necesaria con este niño y a veces digo no. O esta semana, o llevo días que no lo estoy viendo como él necesita, ¿no? O venga, pues mañana en el recreo voy a dedicarle 5 minutitos a hablar con él. O le voy a preguntar qué tal su perrito Toby. Es decir, se trata de reflexionar, repito, no desde la culpa, sí desde la tenerlo responsabilidad. como guía, ¿no? Sí. Y claro, todo esto, estos principios que me cuentas, suponen también como un ejercicio de nosotros revisarnos, porque el error nosotros mismos en nuestro día a día a veces no lo llevamos de esta manera que queremos educar de esta manera, pero luego nosotros no somos tampoco amables con nosotros mismos. Has dado en el clavo, Mónica. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. Es decir, porque la teoría está muy bonita, pero después lo que tú dices, yo misma cómo me trato en mis errores. A eso también nos invitan los talleres de disciplina positiva y los libros de disciplina positiva te invitan a hacer esa parada técnica, como en los deportes, hacer una parada técnica y revisarte. Y por eso hablamos de filosofía de vida, no de una metodología en sí. Filosofía de vida, ¿por qué? Porque te permite mejorar como individuo, es decir, te permite poner en marcha una serie de prácticas, una serie de habilidades para tú al final estar en bienestar, porque si yo día a día voy a un aula y no estoy feliz, al final no estoy desarrollando mis potenciales como docente, sino que estoy amargado, que estoy frustrado, que estoy estresado, solo veo los problemas que los niños provocan y me cuesta ver lo bueno. Entonces, el error, lo primero que hemos de hacer como adultos es pararnos y decir, ¿cómo vivo yo mis errores? Cómo yo me trato a mí misma cuando yo me equivoco. Ya no solo es cómo te tratas cuando te equivocas, sino a veces también hay personas que tienen que dar el paso de decir, reconozco mis errores con naturalidad, porque no sé si a ti te pasará, pero en el mundo adulto, a muchas personas adultas
dar naturalidad a sus errores les cuesta, es decir, tienden a ocultarlos, a negarlos, a enmascararlos. Y si te fijas, es algo muy parecido a lo que hacen muchas veces los niños con los errores, ¿no? Claro. Mienten, ocultan. Y lo vemos a veces súper grave, está mintiendo, pero sí. Claro. Y siempre es el desarrollo personal del adulto pasa por ahí, vale, cuando veo que un niño está mintiendo, me hago yo una pregunta, ¿no? ¿Cómo vivo yo las mentiras? ¿En qué nivel, en qué grado de sinceridad vivo yo mi vida? Todo eso nos ayuda a reflexionar y por lo tanto a ver al niño como un igual en ese sentido. Es decir, los niños no hacen nada más allá distinto de lo que somos los adultos. Si observamos las conductas de los niños, tienen muchas semejanzas a lo que hacen los adultos en realidad, ¿no? El permanecer en un trabajo que no te gusta por miedo, el ocultar información determinada en un momento determinado porque tienes miedo a una confrontación, el no ser capaz de ir a resolver un conflicto con alguien pues porque tienes miedo a esa tensión que genera esa situación. Los niños al final son nuestros reflejos. Entonces, sí. Para poder poner en práctica el error como oportunidad de aprendizaje, tú misma tienes que permitirte el error. Claro, todos estos principios, ¿no? Al final es revisarlos y ver que... tenerlos como un mantra, así es. Y así ya, práctico. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica en el aula? Bueno, y en casa, pero en este caso en el aula. Vamos a empezar. Partimos de la base de que se puede aplicar a contexto familiar, a contexto aula, y después también en general, en la vida, ¿no? En la relación con los demás. Para mí hay un punto principal a la hora de ponerlo en práctica, que es el autocuidado y la autoconciencia de uno mismo, que tiene que ver un poco con lo que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, autocuidado, una palabra que está muy en auge últimamente, ¿no? Sí. Todo el mundo la nombra, pero ¿qué es autocuidado, Mónica? Pues mira, el autocuidado es algo muy personal. A lo mejor para mí autocuidado es leerme un libro, y para ti autocuidado es irte a hacer una caminata o irte a la playa, ¿no? Para otra persona el autocuidado es irse un fin de semana a un spa con una amiga. Es relativo. Pero hay una parte del autocuidado que yo creo que a veces queda olvidada, y es ese autocuidado interno, es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos, es decir, cómo yo me trato a mí misma, pues eso, cuando cometo errores, cuando me estoy relacionando con mi hijo, con mi alumnado, es decir, ese diálogo interno, porque tratarse bonito a uno mismo es autocuidado. Es lo más difícil. Y es lo más difícil porque no nos han enseñado a eso, precisamente porque venimos de esa corriente educativa en la que equivocarse era malo, cometer errores no era visto por tus padres como una oportunidad de, bueno, hijo, pues esto hay que buscar una solución, sino lo contrario, ¿no? Te castigo, ¿no? Te reprocho, te juzgo, etcétera. Entonces, el primer punto es autocuidarse, es hacer autorreflexión de ti misma, ¿no? De tu propio mundo emocional. El segundo punto sería usar los principios como un mantra, lo que decíamos, ¿vale? Este sería el siguiente paso para poner en práctica la disciplina positiva. Como una brújula. Sí, exacto. Es decir, yo de hecho es algo que yo hago en mi día a día laboral. Yo cuando veo que estoy destapada, cuando veo que estoy más desequilibrada por algún motivo, porque soy un ser humano como todo y tengo mis problemas como todo el mundo, lo primero que me pregunto es ¿cómo me estoy autocuidando estos días? Y entonces detecto mis debilidades. Vale, es que hace tiempo que no me permito un tiempo para mí o lo que sea. El siguiente paso es los principios, ¿no? En mi práctica diaria en el aula, ver si estoy conectando con ese alumnado, si estoy poniendo en marcha esos principios. Y después, el siguiente punto para mí también fundamental, los tres que he dicho son fundamentales, es iniciar el proceso de conexión con el alumnado. Es decir, se trata de que cuando yo comienzo una aventura docente, con un aula, con un grupo de alumnos, con una tutoría, yo he de poner en marcha acciones que me permitan conectar con el alumnado. Y tú me dirás, házmelo tangible. Septiembre, el mes estrella. Llegamos del verano, todos estamos, se supone, más autocuidados, ¿no? Es decir, hemos disfrutado, hemos estado más relajados, por lo tanto se supone que nuestros tanques emocionales... venimos ligeros. Venimos más felices, más contentos, por lo menos debería ser así. Entonces, septiembre para mí es un mes cumbre y creo que a veces mal aprovechado estructuralmente dentro del sistema educativo. Ese mes, una vez el alumnado antes de que el alumnado empiece, yo lo dedicaría precisamente a organizar todo lo que es la parte más emocional del aula, ¿no? Es decir,
ver cómo podemos acompañar a esos niños que van a estar con nosotros 9 meses, atendiendo a esa parte, a la parte emocional, etcétera, ¿no? Que después, si quieres, te diré de manera más específica herramientas, ¿no? Entonces, se trata de que ese niño, cuando entra por el aula, ya todo lo que vea, todo lo que escuche y todo lo que sienta le genera un impacto emocional positivo. Ahí te estás asegurando que la conexión ya está empezando a crecer, la semilla, ¿vale? Porque recuerda que el primer principio es conexión y pertenencia. Si no hay conexión y pertenencia, es muy difícil que todo lo demás se dé, ¿vale? Entonces, empezamos siempre por ahí. Eso es un poco lo que podría, esos 3 puntos, ¿no? Autoconciencia, autocuidado, aplicar los principios como un mantra y poner en marcha la conexión con el alumnado, con una serie de claro, estrategias. Y me decías ahora que ibas a darme algunos tangibles, a ver, sí. En práctica, los estrella o lo que tú consideras que... Sí, lo primero de todo, bueno, de hecho estoy elaborando actualmente, precisamente gracias a esta invitación que me hiciste, estoy elaborando una idea que surgió este curso, ¿no? De en septiembre, crear un dossier práctico y muy esquemático para los profesores. Yo soy maestra de PT, ¿vale? Entonces a veces pues intento dar orientaciones y pautas a los tutores de los niños con los que yo tengo que trabajar. Entonces estoy ideando crearles un dossier de cómo empezar el curso de manera proactiva, ¿no? Es decir, con dinámicas o sí, con... exacto. Entonces, la primera fase es poner el foco en el adulto, es decir, en ese dossier el docente, el compañero docente, lo que se va a encontrar es una serie de ejercicios y una serie de herramientas para que el adulto sea consciente de sí mismo, ¿no? Y una de las cosas cumbre que no solo usamos con el adulto dentro de los talleres, sino con el alumnado, es la tabla de los sentimientos. Nuestra emoción es la antesala de un pensamiento y esas dos cosas es la antesala de una acción. Es decir, la mala conducta, que es la acción, vamos a suponerlo, viene de ahí, viene de una emoción poco funcional y de pensamientos poco funcionales, y eso nos lleva a una mala conducta. Todo esto sucede muchas veces en milésimas de segundo. Y ese proceso de autoconciencia, te lo comentaba hace unos segundos, va de eso. La autoconciencia del adulto va de eso. Y lo primero que yo tengo que hacer es entrenar esas dos habilidades en mí, autocuidado y autoconciencia, para después poder entrenarla con el alumnado. Entonces, esa tabla de sentimientos es una herramienta maravillosa. Yo recomiendo que las emociones sean visibles dentro del aula, porque a veces hablamos de las emociones, que es algo que no tocamos, que es algo que no se ve, pero se siente, y mira que se siente. Entonces, que en el aula haya un espacio para esas emociones, esto lo llamo yo el spa emocional. Sentimientos, pensamientos y acciones, ¿no? Spa emocional. Es ese espacio donde el adulto y el niño identifican lo que están pensando, lo que están sintiendo. Ese sentimiento, ¿a qué te lleva? ¿A qué pensamientos? Pensamientos negativos, si es una emoción un poco útil y funcional. Y si te estás sintiendo mal y si estás pensando mal, vamos a llamarlo así en resumen, vas a actuar seguramente mal. Claro. Esto es de lógica aplastante, ¿no? Entonces, esa primera fase en ese dossier va de eso, de autoconciencia, autocuidado del adulto. Cuando ya eso yo lo tengo más o menos gestionado y más o menos interiorizado, la segunda fase en septiembre, por ejemplo, sería el contexto aula, es decir, crear un contexto aula positivo. ¿De qué manera? Pues hay que crear un ambiente preparado. Esto lo saco de la metodología Montessori, que la doctoresa hablaba de ambiente preparado. Preparar, ¿no? Todo, sí, exacto. Al final preparar zonas. Sí, que la primera fase es adulto preparado, tiene que haber un adulto preparado emocionalmente, ¿no? Con herramientas, con recursos. Tiene que haber después un ambiente preparado, que es el aula, el contexto de la clase, cómo vas a organizar tu aula, no solo el mobiliario, sino los rincones que vas a crear. Por ejemplo, infantil y primaria, los primeros ciclos de primaria, es súper importante que hayan espacios para canalizar la energía de los niños, es decir... Espacios de calma que suelen llamarse. Sí, el rincón de la calma, el rincón para resolver el conflicto, no buscando culpables, sino buscando soluciones, es decir, ideario de soluciones, ¿no? Donde los niños que han tenido problemas tienen que buscar soluciones, ¿no? Todo esto organizado bien, sí, claro, para que no sea un caos, porque claro... Claro, todo esto es que tú tienes que tener el esquema mental, ese dossier que te comento, es lo que yo quiero facilitar a mis compañeros, ¿no? Es decir, la idea es que con ese dossier ellos puedan ir creando el pico y pala de todas esas herramientas. Introducirlo en el aula. Y siempre contando con el alumnado, que aquí, en este sentido, es muy importante porque si yo no hago que el alumno se sienta partícipe del proceso, no hay conexión.
Claro, se desconecta. Esto Claro, es cosa del adulto. que es como realmente se siente el alumnado la mayor parte del tiempo en el sistema educativo, desconectado. Porque siente que todo le viene de fuera. Es decir, siempre viene alguien de fuera a decirte cómo tienes que hacer las cosas, lo que tienes que hacer, el ejercicio de la página tal que hay que hacer. No hay opciones, no hay flexibilidad, no hay posibilidades donde yo como individuo tomo decisiones. Y un ser humano que no toma decisiones es un ser humano pasivo. Ahí Entonces, viene luego la rebeldía. Y ahí la adolescencia. viene, exacto, y las conflictividades y las frustraciones. Hay niños que esto lo llevan mejor y hay niños que tienen un liderazgo y una personalidad más fuerte, que son los que se rebelan más. Y a veces los que se rebelan más muchas veces son los que cambian el mundo, ¿no? Porque precisamente son más inconformistas, ¿no? Claro, no es que sea malo el No. Gracias. Detrás de todos los grandes líderes hay niños interiores con rebelión, ¿no? Con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y esa energía es necesaria en la sociedad. Sin ella seríamos todos pues robots, ¿no? Y pasivos programados para cumplir unas expectativas, ¿no? Entonces, hemos hablado, si te fijas, de una primera fase de inicio de curso, que es que el adulto pone el foco en sí mismo, ¿vale? Por eso hablamos de filosofía de vida, porque yo soy el responsable de esto. En la segunda fase es crear un ambiente de clase adecuado. En esa fase es muy importante pues esos rincones que hemos dicho, que las normas estén creadas con el alumnado, Mónica. Lo que decíamos antes, si yo me siento partícipe en la construcción de algo, me siento responsable de ese algo y por tanto es más probable que lo respete, es más probable que lo proteja. Claro. Pero si a mí me vienen impuestas cosas, me sale más la rebeldía, ¿no? La tercera fase sería ya cómo resolvemos los desafíos, ¿no? Es decir, yo lo llamo desafío total. El cómo el adulto, porque conflictos van a surgir, eso también lo recalca mucho la disciplina positiva. Sí, que no es que porque vamos a usar va a ser todo maravilloso. No, una persona una educadora de disciplina positiva consciente no puede decir jamás, te doy estas herramientas y esto lo vas a conseguir. No somos una receta de la Thermomix, los seres humanos no somos recetas y por tanto tiene mucho que ver con muchos factores. Cómo tú estás, cómo está el niño, su historia de vida, muchos factores influyen y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, cuando surgen esos desafíos, la disciplina positiva tiene herramientas, plantea una serie de herramientas que están ahí, es como una cajita de herramientas que tú tienes, ¿no? Y de repente un día te funciona una, por ejemplo, la del humor. La técnica del humor es algo que se puede aprender. Hay gente que dice, no, es que a mí no me sale el humor de manera natural, ¿no? Yo solo he escuchado en profesores. Y yo le digo, es que es algo que hay que practicar. Y pues tener siempre algún chascarrillo preparado, algún chiste preparado para cuando ves que la clase está medio de capa caída, pues de repente cuentas un chiste de chicos, venga, tiempo muerto, vamos a contar un chiste, ¿no? Y de repente seguimos otra vez con la asignatura. Es decir, esta flexibilidad, esta espontaneidad es una herramienta de la disciplina positiva. Y el humor es algo universal, no pertenece a la disciplina positiva. Todos funcionamos mejor en un ambiente distendido. Entonces, en el aula tiene que haber humor. Otra de las herramientas para mí estrellas de la disciplina positiva es ese spa emocional, es decir, esa tabla de sentimientos, ese rincón de la calma, rincón de la paz, llámalo como quieras, ponle el nombre que quieras. Es decir, que el niño sepa que hay un espacio para volver a integrarnos cuando nos hemos destapado, que el niño vea como normal que el enfado es una emoción, que nos genera una serie de reacciones corporales y que hay otras maneras de gestionar esos enfados sin hacer daño a los demás, sin hacernos daños a nosotros y sin hacer daño en el contexto. Y esa normalidad pasa porque el adulto le da normalidad. ¿Y claro, cómo se le da normalidad a las emociones? Desde el adulto, siendo honestos emocionales. Es decir, otra herramienta más te acabo de nombrar, la honestidad emocional. El yo mostrarme natural. Cuando yo espacio y... Exacto. Y cuando yo estoy mal, decirlo. No entrar en detalles, no hace falta que les cuente mi vida a todos pero sí decir, chicos, hoy estoy agobiadísima, sí, hoy estoy muy agobiada porque la noche no dormí bien, tengo mi bebé, bueno, lo que sea, brevemente. Pero por lo menos ya comunicarlo. Claro, ¿no? porque ellos no solo te ven como una figura docente, adulta, ¿no? De autoridad, sino ven que detrás de ese rol hay una persona que siente, que padece, que tiene su realidad. Y así es más fácil crear, volvemos al punto de los principios, la conexión. Conexión y pertenencia, que es súper importante. ¿No? Cuando tú conoces a alguien y de repente te genera una mala vibra o como que te cae mal, de repente conoces su historia y ya lo ves distinto, ¿no? Es decir, a lo mejor no te haces amiga de esa persona, pero ya la ves distinto. Comprendes ahí. Exacto. Entonces eso despierta lo que es
la oxitocina, despierta la serotonina, despierta las hormonas del amor, de la empatía, de la conexión, ¿vale? Es súper importante. Y después también, pues por ejemplo, yo qué sé, pues otra herramienta que se me viene a la mente ahora mismo, pues la rueda de las opciones. Pues pueden haber distintos tipos de ruedas en la clase. Pues que cuando hemos terminado, rueda de opciones, cuando hemos terminado las tareas, por ejemplo. Que siempre hay niños que terminan tareas. Y que tú no tengas que estar todos los días recordándole a los niños lo que hay que hacer y lo que no. Porque la autonomía, y me salgo un poquito de lo que te estaba diciendo, es fundamental. El favorecer ambientes de autonomía y de libertad, donde el adulto no sea el protagonista que constantemente esté dejándose la voz, repitiendo. Porque es que es agotador. Sí, porque ya ni siquiera es por ellos, sino también por nosotros. Sí, es salud mental. Es salud mental para el profesorado, es autoequilibrio para el profesorado y sobre todo es dotar y capacitar el principio que veíamos, el de entrenar en habilidades a los niños y a las niñas. Si tú nunca me dejas hacer, si siempre eres tú el que tienes que decir lo que hay que hacer en cada momento, yo nunca voy a practicar esas habilidades. Entonces, la rueda de opciones es una herramienta de la disciplina positiva, una más, que simplemente es un círculo donde hay como dividido, ¿no? En partes, como una tarta, ¿verdad? Exacto. Y entonces en esas tartitas, en esos trozos de tarta, tú puedes poner lo que consideres. Por ejemplo, rueda de opciones cuando el alumnado se enfada o ha tenido un conflicto. Nos vamos al rincón de la calma, es una posibilidad. Salimos fuera a coger aire, cogemos un juego de construcciones que tengamos en clase, cada uno elige. Rueda de opciones cuando terminamos tareas. ¿Qué se puede hacer cuando se terminan las tareas en nuestra tutoría, en nuestra clase, chicos? Y qué bonito es crear esas ruedas con el alumnado. Y es esos primeros días de septiembre. Yo dedicaría el mes de septiembre a preparar todo esto, que es lo que incluir la disciplina positiva de esta manera, con las dinámicas. Y es lo que llamamos en disciplina positiva, Mónica, allanar el terreno, preparar el terreno. ¿Qué pasa? A día de hoy, muchas veces en muchas aulas y en muchas realidades de compañeros, que como no ha habido una preparación del terreno, en el primer trimestre ya empiezan unos conflictos, eso se va extendiendo al segundo trimestre, terminamos en junio ya pues de aquella manera, ¿no? Y después, pues bueno, a ver el próximo curso cómo gestionamos esto. Y realmente septiembre para mí es un mes clave y un mes estrella para poner en marcha toda esta preparación del terreno, prepararlo, plantar la semilla. Y después, por supuesto, el regadío diario es esa disciplina positiva que es el humor, que es el dar responsabilidades, las normas las creamos todos, por lo tanto, para todos son importantes, etc. Entonces, bueno. Que se aplican día a día. Sí. Y es una actitud al final, porque los niños son muy inteligentes, saben perfectamente cuando un adulto los respeta de corazón o no. Sí. El respeto es algo que no se puede disimular. Tú puedes decir, yo respeto a este niño, pero el niño sabe si verdaderamente tú lo respetas, simplemente por cómo le miras, por cómo le hablas, por cómo te diriges a él. Entonces, ¿te acuerdas lo que decíamos al principio de la filosofía de vida en el sentido de no hacer lo que no te gusta que te hagan? Pues aplicarlo con los niños. Con los niños. Sí. Pues Guasi, ¿alguna cosa más que quieras añadir de estos recursos? ¿Alguna idea más? Si me lo permites, Mónica, hay una cosa que no es específicamente de la disciplina positiva, pero yo cuando lo descubrí, que siendo sincera lo descubrí en la formación que me hice de educadora de disciplina positiva para pareja, son los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Lo descubrí en esa certificación como educadora y después me puse a investigar porque me encanta siempre aprender y crecer, y cuando lo descubrí digo, esto también va para mi caja de herramientas como profesora y como mamá y como pareja, y es que los 5 lenguajes del amor lo que nos vienen a decir es que las personas tienen distintas formas de expresar el amor o de entender el amor, ¿no? Y hay como 5 lenguajes diferenciados. Hay personas que su manera de expresar el amor y de recibir el amor es con palabras de aliento, de afirmación, ¿no? Es decir, que alguien les diga algo amable les empodera muchísimo y les da mucha energía. Después hay personas que les funciona más el tiempo de calidad, es decir, el que tú les dediques un tiempo, los mires, hables con ellos, los escuches, ¿no? Tiempo de calidad. Después hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho y les encanta que les hagan un regalo, un presente, un detalle, lo que sea, una flor, un masaje, cada uno en su línea, ¿no? Actos de servicio de esos niños o esas personas que les encanta que mamá, el profesor, me ayude en un momento determinado con la tarea o me ayude a ponerme los zapatos en un momento determinado, aunque ya lo sepa hacer. Y después, por último, ya sería el contacto físico. Las personas que funcionan muy bien con los abrazos, con los guiños, con la sonrisa,
con un choque de manos, ¿no? Entonces, esta información a mí me pareció valiosísima a la hora de relacionarnos con los demás, amistades, pareja. Claro, para fomentar esta conexión. Exacto. Entonces, qué interesante el cuando eres profe o cuando tienes una tutoría, intentar ir calibrando desde la naturalidad y desde el relax al principio de curso y mientras va el curso dándose a tu alumnado, calibrar en qué lenguaje se mueven más ellos, porque a lo mejor ese niño que tú ves ahí como que de repente le haces un guiño y ni te responde, resulta que su lenguaje del amor es que a lo mejor pues le dejes una nota de lo estás haciendo genial. Y a ese niño ya eso le llena el alma, ¿no? Entonces comprender estos lenguajes del amor creo que es una gran herramienta para el docente también. Y bueno, quería compartírtelo porque creo que es importante. La verdad que con todo esto se pone, yo creo, en valor la función de los educadores o de los maestros y maestras, sí. Porque, no me digas, esto es un arte. Totalmente. Si lo hacemos bien. El arte de educar. El arte de educar. ¿No? Sí, el arte de educar. Y de hecho dicen que la profesión docente o el ser maestro es una profesión del corazón, ¿no? Que lo que nos mueve es nuestro corazón. Y ha de ser así, entiendo yo. Todo lo que tiene que ver con acompañar a otro ser humano a convertirse en su mejor versión y a que descubra sus potenciales y la profesión a las que se quieren dedicar en el día de mañana. ¡Wow! ¡Qué poquita cosa! Tenemos una gran responsabilidad y por eso hemos de siempre pues intentar buscar soluciones a lo que no nos está funcionando y la queja intentar, pues como digo yo, 5 minutitos de queja y el resto del tiempo para adelante. Sí. Pues Guasi, muchísimas gracias por tanta información, madre mía, es que todo es súper interesante, todo, y seguro que podríamos extendernos en cada punto muchísimo más. Sí. Cuéntanos, para terminar ya, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, ahora mismo con mi maternidad, pues es verdad que todo lo que es la acción de talleres lo he tenido un poco paralizado, además ha coincidido con todo el tema de la situación que hemos vivido, pero mi intención ya a partir del próximo septiembre, del próximo curso escolar, ya otra vez a reanudar los talleres y podemos encontrar información mía, por un lado en las redes sociales, en Mara Vizcaíno en Instagram y después también en la página web maravizcaíno.com, www.maravizcaíno.com. Y bueno, en redes sociales me encuentran fácilmente y bueno, ya tengo algún taller programado para octubre. Y a empezar a que ruede la rueda y a caminar, que bueno, la gente lo necesita, ¿no? Sí. Hay mucha necesidad de pues sí, eso. Tanto familias como profesorado, yo creo que nos viene muy bien. Sí. Formarnos y a mí me encanta hacer lo que hago, me encanta compartirlo, me encanta... Se nota. Y además porque yo lo vivo como profesora, lo pongo en práctica y veo que funciona, pero eso sí, no es una receta mágica, sino es un pico y pala y como mamá también en ese pico y pala pues también veo que me permite conectar mejor con mi hijo, ¿no? Entonces al final hay más calidad de vida, de eso se trata, ¿no? Pues Guasi o Mara, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, un placer que me hayas invitado. Terminamos con este nuevo episodio. Si te ha gustado, házmelo saber. Y si tienes alguna propuesta, no dudes en escribirme a través del Instagram Energías Educativas.